Hoy analizaremos un caso de la segunda mitad del siglo XIX, así que relájense mientras vamos a Estados Unidos. María Elizabeth Meyer nació en Alemania en 1842, durante una época de gran agitación política y económica. Había pobreza generalizada e inseguridad alimentaria, agravadas por malas cosechas y una plaga devastadora de papas. De 1845 a 1847, la industrialización empezaba a consolidarse, pero generó divisiones entre la clase trabajadora y la aristocracia, dejando a muchos trabajadores rurales y urbanos luchando por sobrevivir. Políticamente, la Confederación Alemana, una asociación flexible de 39 estados, estaba dominada por monarquías conservadoras que se resistían a los llamados a reformas liberales, la unificación nacional y una mayor participación democrática. Los movimientos intelectuales que promovían un gobierno constitucional y libertades civiles crecían, pero sus ideas eran reprimidas por censura, represión política y control estatal. Estas presiones combinadas culminaron en las revoluciones de 1848, cuando protestas y levantamientos estallaron en toda Europa, exigiendo alivio económico, reformas políticas y unidad nacional. Tras el fracaso de estas revoluciones, muchos alemanes, especialmente quienes buscaban superar dificultades económicas, emigraron a Estados Unidos. Buscaban mejores oportunidades para reconstruir sus vidas y un futuro estable. La promesa de tierras fértiles, empleos industriales y escapar del caos en su país atrajo a muchas familias alemanas a América. En esta época turbulenta, los padres de María cruzaron el Atlántico para empezar de nuevo en Estados Unidos. Se asentaron en el Medio Oeste, que recibió a inmigrantes alemanes por su experiencia agrícola y ética laboral. La vida para los inmigrantes no era fácil. Enfrentaban barreras de idioma, adaptación cultural y el reto de empezar en un lugar desconocido. A pesar de las dificultades, María creció rodeada de perseverancia, trabajo duro y resiliencia. Se desconoce mucho sobre la vida de María al llegar su familia a Estados Unidos. Probablemente, como muchos niños inmigrantes alemanes en el Medio Oeste, en 1850, ella recibió algo de educación. Las comunidades de inmigrantes alemanes solían crear sus propias escuelas en zonas con alta población alemana. Estas escuelas normalmente enseñaban tanto el idioma alemán como el inglés. Frecuentemente incluían instrucción religiosa, mostrando la fuerte relación entre educación y vida eclesiástica en sus comunidades. En zonas rurales, el acceso a la educación era limitado y muchos niños trabajaban en el campo, pero los inmigrantes alemanes defendían la educación de calidad. María se casó con un joven que también emigró de Alemania a Ohio. Él sirvió en el ejército de la Unión durante la Guerra Civil, pero trágicamente desapareció mientras estaba en servicio militar y se le presumió muerto. Su repentina pérdida la dejó viuda joven, un golpe devastador que la marcó en el siglo XIX. A menudo era difícil para las viudas volver a casarse, ya que las expectativas sociales y las oportunidades limitadas hacían que fuera un reto para las mujeres encontrar nuevas parejas. Especialmente después de una pérdida así, finalmente ella volvió a casarse. Su segundo esposo, Carlos Bach, también era inmigrante alemán y llegó a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Carlos, nacido en 1823, era 19 años mayor que María. Ambos se establecieron en el condado de Wood, Ohio, conocido por sus tierras fértiles y comunidad germano-estadounidense. Tuvieron 3 hijos, Carlos Jr., 1868, María, 1871 y Catalina, 1875. La familia prosperó al principio en el condado de Wood. La granja les proporcionaba un ingreso estable y se convirtieron en una parte integral de la comunidad local. Sin embargo, su prosperidad no duró mucho. El pánico de 1873, una crisis financiera nacional, causó quiebras de negocios, cierre de bancos y alto desempleo. Esta recesión económica afectó a muchas personas, todas las cuales encontraron cada vez más difícil mantener sus granjas y su estabilidad financiera. El peso de la crisis evidenció que la relación de María y Carlos comenzaba a deteriorarse, ya que ambos luchaban por sobrellevar el estrés de manejar deudas y un futuro incierto. Con más presiones financieras, Carlos empezó a cambiar su comportamiento. El estrés por su mala situación financiera afectó su carácter, volviéndose más errático y abusivo con María.
La violencia doméstica era común en el siglo XIX, pero rara vez se reconocía o discutía abiertamente. En esa época, las normas sociales esperaban que las mujeres soportaran el maltrato en silencio y culpaban a la esposa de cualquier discordia matrimonial. Mary no era de las que sufrían en silencio. Había aportado dinero para comprar la granja y contribuido a su éxito, lo que le daba una posición legal en el matrimonio. Charles propuso vender la propiedad para solucionar sus finanzas, pero Mary se negó por temor a que él se quedara con el dinero. Y como la ley en Ohio establecía que tanto el esposo como la esposa debían firmar para la venta de la propiedad, ella estaba completamente en su derecho de negar su consentimiento. Esto lo enfureció porque no veía otra salida. En respuesta a esta negativa, él recurrió cada vez más a la violencia como una forma de intentar obligarla a someterse. Su temperamento se volvió más impredecible y sus amenazas se hicieron más frecuentes y severas. Carlos amenazó varias veces la vida de María y los vecinos presenciaron y se alarmaron por sus arrebatos. A pesar del miedo y la soledad que venían con el estigma del abuso doméstico, María tomó la valiente decisión de denunciar las amenazas de su esposo ante las autoridades locales. Fue un acto valiente y poco común para una mujer en su situación. Como el sistema legal de esa época a menudo ignoraba o minimizaba los casos de violencia doméstica, muchas veces los agresores no eran responsabilizados por sus acciones y las mujeres quedaban desamparadas. Mary desafió las normas de la época al alzar la voz. Charles fue arrestado y estuvo bajo custodia durante 18 días, lo que le dio a Mary un breve sentido de alivio. Sin embargo, esto solo fue un respiro temporal. El sistema legal no la protegió y se esperaba que las mujeres soportaran el abuso sin quejarse. Tras ser liberada, Mary interpuso una orden contra Charles que le prohibía volver a su casa. Sin embargo, tuvo poco efecto y Charles intentó recuperar el control de su familia, pero Mary seguía decidida a protegerse a sí misma y a sus hijos. Lo dejó fuera, obligándolo a dormir en el porche o granero. El 31 de septiembre de 1881, ella pidió el divorcio, una decisión audaz y desafiante para las mujeres en Estados Unidos, en los años 1880. Carlos siguió intentando regresar a la casa y sus discusiones con María continuaron. A las 5 de la mañana del martes, 11 de octubre de 1881, Carlos Bach llegó a la casa de su vecino, un hombre llamado señor Hines, y anunció tranquilamente que había matado a su esposa, sin mostrar ninguna emoción visible. Dejó a sus 3 hijos con el señor Hines y avisó que iría a Bowling Green para entregarse a las autoridades. El señor Hines, horrorizado por la confesión, avisó a sus vecinos y la noticia del asesinato se propagó rápido. Un grupo de hombres del lugar se reunió y decidió investigar la escena por sí mismos. Al llegar a la residencia Bach, hallaron la puerta principal cerrada, pero entraron por la parte trasera. Adentro hallaron una escena horrenda. El cuerpo de María yacía en el suelo, cubierto por sábanas ensangrentadas. La habitación mostraba señales inconfundibles de una lucha violenta, y la sangre era evidente en las paredes y el techo. Cuando retiraron la sábana, la magnitud total de la brutalidad quedó al descubierto. María tenía heridas mortales en la cabeza y torso, y la mano derecha gravemente dañada con 3 dedos cercanos. Al buscar afuera, hallaron un cortador de maíz con hoja pesada y afilada tirado entre la maleza. A 100 metros de la casa había sangre y cabello, evidenciando el acto atroz. La comunidad quedó muy conmocionada por el asesinato. Aunque se sabía que Carlos Bach había sido violento con su esposa y que María había expresado un temor creciente por su seguridad después de que él saliera de la cárcel, pocos habrían anticipado un desenlace tan trágico. Tras la entrega del señor Bach en Bowling Green, surgieron más detalles perturbadores del crimen. Se pensaba que los dedos de María fueron cortados cuando intentaba defenderse valientemente, lo que resaltaba la brutalidad del ataque. Su trágico destino recordó las duras realidades de las mujeres en relaciones abusivas. En una época con pocas protecciones legales y casi sin apoyo social para las víctimas, el caso evidenció la necesidad urgente de más conciencia y cambio en el trato a la violencia doméstica. Mary fue sepultada al día siguiente en el cementerio católico de Custer y Charles Bach fue arrestado y acusado de asesinato.
El juicio de Charles Bach inició en febrero de 1882 y se volvió un gran espectáculo que atrajo la atención del público y la prensa. El caso fue notable no solo por su brutalidad, sino también por los problemas sociales que expuso, incluyendo la violencia doméstica y el trato del sistema legal hacia las mujeres. Se informó al tribunal por más de una década. Carlos Bach, su esposa María y sus 3 hijos vivían en una granja a 14 millas al norte de Weston, condado de Wood, noroeste de Ohio. Su vida fue tranquila hasta que comenzaron disputas en 1881. Se decía que Carlos quería vender la granja para aliviar sus problemas financieros y luego mudarse al oeste, pero su esposa, María, quería quedarse en Ohio y rechazó la venta. Tras su liberación, la pareja decidió separarse. María se quedó en la casa y su esposo con otras pertenencias. Aunque había un acuerdo, Carlos seguía viviendo ocasionalmente en la propiedad, durmiendo en el porche trasero con el permiso renuente de María. Entre los testigos estaba el hijo de 14 años de Carlos y María, Carlos Jr. Informó al tribunal que el 10 de octubre de 1881 él y su padre estuvieron en Weston. Después recorrieron Milton Center y regresaron a la casa de campo. Esa noche contó que tras la cena su padre discutió con su madre en su dormitorio por unas prendas. Dijo que su madre amenazó con arrestar de nuevo a su padre y que él se enfureció. Con voz temblorosa dijo que su padre sacó a su madre de la cama y la atacó con una cortadora de maíz. Dijo que no vio más porque se fue a otra habitación. La corte guardó silencio cuando Carlos Jr. afirmó que su padre, al salir, le confesó que había matado a su madre. El señor Haynes también testificó. Relató a la corte que el acusado le pidió cuidar a los niños antes el martes 11 de octubre porque había matado a su madre. El señor Haynes agregó que el señor Bach luego le dijo que iba a entregarse a las autoridades en Bowling Green. En el juicio, la defensa de Carlos intentó justificar sus actos, mostrando a María como una esposa negligente en sus deberes domésticos. Argumentaron que sus supuestas deficiencias como esposa crearon un ambiente volátil, llevando a Carlos al límite. Esta estrategia reflejaba las actitudes predominantes hacia el matrimonio, donde a menudo se culpaba a las mujeres por los conflictos matrimoniales. Su valor se medía por adaptarse a roles tradicionales como esposas obedientes y madres cariñosas. El propio Carlos testificó durante el proceso y utilizó un lenguaje duro y despectivo para vilipendiar a María. Se refirió a ella como un animal perezoso con una boca suelta, intentando retratarla como la principal causa del caos en su matrimonio. Su testimonio fue cuidadosamente elaborado para desviar la responsabilidad hacia María, presentándola como la antagonista en su problemática relación. Carlos la retrató negativamente para justificar sus actos y desviar la atención de su responsabilidad en la violencia. La defensa de Carlos sostuvo que el asesinato fue accidental y que solo quería herir a su esposa, no matarla. A pesar de estos esfuerzos, el jurado no se convenció. Carlos fue declarado culpable de asesinato y sentenciado a muerte por ahorcamiento. Hubo un problema con la selección del jurado, lo que provocó un nuevo juicio. El segundo juicio fue 4 meses después, en junio de 1881, y tuvo el mismo resultado. Carlos fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a muerte. Su defensa apeló el veredicto y la sentencia ante la Suprema Corte. Carlos, en su celda, se agitaba cada vez más por la curiosidad de los demás mientras esperaba el resultado. Extraños lo observaban como un espectáculo y le hacían preguntas tontas, como cómo se sentía o qué pensaba de su destino. Al principio las toleraba, pero con el tiempo perdió la paciencia. Evitaba ser visto y se encerraba en su celda cubriéndose con mantas, como si buscara protegerse de miradas invasivas. Se informó que Carlos encontraba consuelo en su Biblia alemana y pasaba mucho tiempo sumergiéndose en sus páginas, como si buscara redención o paz. También se afirmó que ocasionalmente lloraba, especialmente cuando hablaba de sus hijos o se confiaba con conocidos sobre la inevitabilidad de su destino. Al acercarse la fecha de su ejecución, perdió el apetito y aunque dormía, las circunstancias le habían afectado. Sin embargo, en medio de toda su tristeza, algo destacaba. No mostró ningún remordimiento por su crimen. No había rastro de culpa ni arrepentimiento por el asesinato de su esposa.
Solo sentía amargura y un resentimiento frío e inflexible hacia su recuerdo que ya lo definía. Carlos Bach fue ahorcado el 12 de octubre de 1882 y enterrado en Perrysburg. En un giro extraño, se vio a 3 doctores del condado de Wood intentando exhumar su cuerpo. Casi llegaban al ataúd cuando las autoridades intervinieron y los 3 hombres huyeron para evitar ser arrestados. El asesinato de María Elizabeth Bach y su juicio tuvieron un impacto duradero en la comunidad. Tras el suceso, la atención pública y mediática se enfocó en Carlos y el trauma de los hijos, relegando el sufrimiento de María. Algunos relatos incluso culpan a María de su propio asesinato, citando su negativa a conformarse con los roles tradicionales de esposa como una provocación. Historiadores han retomado el caso para evidenciar la violencia doméstica y las normas que culpaban a la víctima. Los artefactos asociados con el asesinato de María, incluidos sus dedos cercenados, fueron preservados y exhibidos en el Palacio de Justicia del Condado de Wood antes de ser transferidos al Museo del Condado de Wood. Estos objetos han generado debates éticos sobre exhibir restos humanos a lo largo de los años. Críticos dicen que estas exhibiciones pueden ser explotadoras al reducir a las personas a objetos de curiosidad y no honrar su humanidad. En 2020, el museo colaboró con Cocoon para rediseñar las exhibiciones contra la violencia doméstica. La exhibición renovada humaniza a Mary y visibiliza la violencia doméstica. Los visitantes pueden optar por ver el frasco con los dedos de Mary, guardado bajo una caja etiquetada. La historia de Mary Elizabeth Bach es de resiliencia, tragedia e injusticia. Su vida y muerte resaltan los desafíos que enfrentaban las mujeres en el siglo XIX, especialmente aquellas que buscaban defenderse contra el abuso. El caso recuerda los fracasos que permitieron la violencia doméstica sin control, tema de discusiones continuas. La historia de Mary sigue inspirando a combatir el abuso doméstico y promover justicia para las víctimas. Su vida, pese a las dificultades, demuestra la fuerza y valentía de mujeres que no se dejan silenciar. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.